Muchas gracias. Muy buenas noches. Comencé a escribir La ciudad y los perros, dice nuestro invitado de esta noche, en el otoño de 1958 en Madrid, en una tasca de Menéndez Pelayo que miraba el Parque del Retiro. Por este motivo entrañable, para la Casa de América y para mí resulta doblemente grato rendir homenaje hoy al maestro Mario Vargas Llosa, con ocasión de cumplirse 40 años de la publicación de la primera edición de una de las novelas mayores de la literatura en lengua española, porque La ciudad y los perros empezó a escribirse en Madrid a la sombra del Parque de Retiro, y porque se trata de un libro esencial que forma parte de la imaginación moral de varias generaciones de hispanoamericanos a ambos lados del Atlántico. Esta Casa de América, que tiene como objetivo el celebrar y el difundir las letras, las artes y las culturas de América en España, tiene una antigua y afectuosa relación con el maestro Vargas Llosa. Hace precisamente un año, en octubre de 2002, a propósito de nuestros primeros 10 años de vida como institución, Mario Vargas Llosa fue galardonado con el premio Casa de América por su extraordinaria contribución al enriquecimiento de la lengua española y al conocimiento del patrimonio cultural que compartimos. Y hoy nos volvemos a congregar para hablar de un libro que se escribió hace ya 40 años. En el prólogo del año 97 a la novela, Mario nos habla que esta se escribió a caballo entre París y Madrid, y que el genial Barral fue el que naturalmente la distinguió enseguida. Hay una línea argumental en la novela y que aparece a lo largo de toda la obra literaria de Mario Vargas Llosa, y que él subraya precisamente en ese prólogo, que fue realmente un poco premonitorio. Habla naturalmente de sus lecturas, habla de los libros de aventuras, pero habla también de algo muy importante, del compromiso y de la fantasía. Si están presentes en La ciudad de los perros, ustedes podrán observar que ese compromiso y esa fantasía sigue presente a lo largo de toda la obra de Mario Vargas Llosa, y naturalmente está muy presente en El paraíso en la otra esquina. No es solo la descripción de lo que era esa vida Leoncio Pradina, tan sorprendente sobre todo para un lector español de la época, o el recorrido por esa línea que los que hemos viajado a menudo y la hemos intentado descubrir, pues ese recorrido nos resulta muy familiar en algunas ocasiones. Una línea que es en La ciudad de los perros muy pocas veces soleada. Aparece solamente en algunos momentos muy tiernos cuando los jóvenes hablan de amor, pero normalmente es una lima gris, una lima encapotada, una lima acerada. La auténtica experiencia, yo creo, para los que hemos tenido la suerte de poder leer La ciudad y los perros cuando éramos muy jóvenes y nos asomábamos por primera vez a la narrativa americana, la auténtica experiencia yo creo que es haberla leído en esa época y haberla releído en esta otra, ¿no? Esa sorpresa por ese argumento original, por la dureza de los personajes. 40 años en realidad no es nada. Ahí se ve Solá, ahí se ve Víctor Hugo, ahí se ve Galdós, pero cuando la leemos ahora, esa condición humana de ese colegio Leoncio Prado y de esos personajes llenos de fantasía y llenos de vida, a mi memoria viene una escena que casi está al final del libro, cuando el oficial Gamboa se despide del colegio y le dice al jaguar, que está lleno de remordimientos: no ha pasado nada, el esclavo ya no existe, ¿por qué te preocupas por ello? Déjalo, vuelve a tu vida, rompe esta autodenuncia. Pero todos sabemos, y han tenido que pasar muchos años
para que lo sepamos, que los fantasmas, Mario, vuelven siempre. Realmente yo he sentido el fantasma en esta relectura maravillosa de La ciudad de los perros, una novela que ha dejado una impronta en millones y de millones de personas que no solamente la hemos leído en español, sino otros que han tenido también la suerte de leerlo en otros idiomas. Muchas gracias por este regalo que nos vuelves a hacer. Muchas gracias a Iñaki Gabilondo, porque él sabrá sacar lo mejor de ti y de esa novela esta noche. Estoy absolutamente convencida. Muchas gracias a la editorial y a todos ustedes por acompañarnos. Que disfruten esta tarde. Les voy a dejar con Juan Cruz. Gracias. Para nosotros en el Grupo Santillana, para nosotros en Alfaguara, les agradezco mucho a Mayo Lescano que me diera la oportunidad de decir unas palabras aquí. Es una gran emoción llegar a los 40 años de La ciudad y los perros y llegar con una novela que parece de hoy mismo, que es de hoy mismo, que supuso entonces un riesgo literario inmenso y que le ha hecho un inmenso bien a la literatura en castellano, a la literatura universal en castellano. Se empezó a escribir en Madrid, en la calle del Doctor Castelo, en un bar que se llama El Jute, cerca de donde ahora vive don Emilio León. Y a lo largo del tiempo, esa novela nos ha golpeado a todos nosotros como una descripción íntima de lo que cada uno de nosotros quiso ser como lector, como escritor, como ciudadano, como intelectual, como hombre que al fin y al cabo se ha hecho leyendo a Mario Vargas Llosa. Para nosotros es una gran satisfacción que este diálogo que va a tener aquí en la Casa de América, cuya dirección siempre le agradecemos la acogida que dispensa la literatura de las dos orillas, que el diálogo lo tenga precisamente con un maestro de periodistas de muchos de nosotros, Iñaki Gabilondo. Mario Vargas Llosa para nosotros es mucho más que un escritor y muchísimo más que un ciudadano. Es una persona que ya queremos entrañablemente como si fuera la parte principal de nuestra ambición, la ambición de trabajar en la literatura con la gente con la que siempre quisiéramos estar, con la gente que dice cosas y aunque parezca que no las está diciendo, está llegando al corazón del lector. 40 años después y sigue tan campante. Muchas gracias. Don Mario, buenas tardes. Iñaki, buenas noches y muchas gracias una vez más. Buenas tardes a todos. Se ha aludido ya que el agosto-septiembre del 58 ya la taberna está situada entre la esquina de Doctor Castelo y Menéndez Pelayo. ¿Nos podría situar? Tenía 22 años usted y había venido a preparar el doctorado a Madrid, ¿verdad? Exactamente, había terminado yo mis estudios en Lima, en la Universidad de San Marcos, y había una beca que daba la Universidad de San Marcos con un banco peruano, se llamaba la beca Javier Prado, para hacer un doctorado en la Complutense. Tuve la suerte de ganar esta beca y con ese motivo llegué a Madrid, a vivir en una pensión de la calle del Doctor Castelo, en cuya esquina había este barcito que se llamaba El Jute, que era muy simpático y donde comencé a escribir La ciudad de los perros efectivamente en agosto o septiembre de 1958. Estaba repasando para situarnos en ese momento. ¿Sabe? 2 meses antes había producido los asesinatos de Jarabo. 2 meses antes el Madrid había fichado a Puskás. ¿Había? Fichado a Puskás, a Ferenc Puskás. Sí. Y un mes después de que comenzara usted a escribir La ciudad y los perros aquí en Madrid, se murió el Papa Pío XII. Ajá. No lo recordaba. No recordaba ninguno de esos 3 hechos, ¿no? Para situar en la época un poco la conversación. Por las mañanas... Recuerdo sí a un camarero visco muy simpático del Jute que me ponía muy nervioso porque venía a leer por sobre mi hombro
Y cuando yo advertía que él estaba allí, me daba una palmada y me decía, ¿cómo va eso? ¿Cómo va eso? Y sabe otra cosa también, cuando empezó a escribir La ciudad de los perros, Cifuentes y el Che Guevara saltaron de la montaña camino del llano. ¿Qué impresión tenía usted entonces del movimiento aquel que se estaba viviendo en Cuba? Pues ese movimiento sí lo conocía. Yo había sido periodista en Lima y desde la radio había hecho lo posible por poner mi granito de arena a favor de la lucha de los barbudos. Había un cubano exiliado que por supuesto trabajaba con el 26 de julio y que colaboraba en la radio donde yo dirigía el servicio de informaciones. Y entonces a través de él yo tenía mucha información y viví como muchísimos latinoamericanos de mi generación, pues con gran entusiasmo lo que parecía la gesta romántica, ¿no?, de los barbudos en la Sierra Maestra. Imaginamos, por tanto, por las mañanas preparando el doctorado, luego escribiendo, y decía, por fin con tiempo para escribir. Y no sabíamos que también bailando danzas folclóricas peruanas de cuando en cuando. Eso fue al finalizar el año, sí. Había un festival folclórico de Cáceres, y entonces un grupo de estudiantes peruanos en la Universidad de Madrid decidieron montar un grupo folclórico con la esperanza de que nos admitieran en el Festival Folclórico de Cáceres. Me propusieron, y entonces, a pesar de tener muy pocas dotes de bailarín, acepté y nos aceptaron. Bailamos en la Plaza de Toros de Cáceres y, para mi estupefacción y la de todo el grupo, sacamos el 4º puesto. Nosotros, unos improvisados. Probablemente pues las danzas peruanas eran muy poco conocidas en España, En el Perú hubiera sido un escándalo que nos premiaran, pero gracias a ese premio recorrimos buena parte de España bailando en las plazas de toros, y hasta hay documentos gráficos. ¿Hay fotografías? Eso quería decir. Hay fotografías, sí, mías, vestido de indio bailando en guainitos, y otras vestido de chalán bailando una marinera. Bien, pues en ese contexto Mario Vargas Llosa comenzó a escribir la historia de los cadetes, de los perros, de los de cuarto, de los de quinto, en la Academia de Leoncio Prado. Comencemos recordando la experiencia personal del propio Mario Vargas Llosa, un muchacho que fue alumno durante un tiempo. Sí, 2 años. 2 años. Sí, el año 1950 y el 51. Estuve allí el tercero. El colegio solamente tenía los 3 últimos años de la secundaria. Y era un colegio muy interesante porque era una institución bastante representativa del país, una de las pocas seguramente en esa época, que era como un microcosmos del Perú, ¿no? Había muchachos que venían de todas las clases sociales, había muchachos de familias acomodadas que los padres enviaban ahí para que los pusieran en vereda, porque eran demasiado díscolos, rebeldes. Había muchachos de clase media, muchos que aspiraban a seguir carreras militares luego, y entonces iban allí como una academia de formación, ¿no? Y había muchos muchachos de familias muy humildes, incluso de familias campesinas, que entraban a Leoncio Prado de todas las regiones del Perú, gracias a un sistema muy amplio de becas que había. O sea que realmente el Perú estaba representado allí con todas sus culturas, sus regiones, sus razas, y también sus prejuicios, sus complejos, sus resentimientos, y eso creaba en el colegio pues una atmósfera muy especial, ¿no? Muy tensa, violenta. Y claro, éramos muchachos de 14, 15 años sometidos a un sistema absolutamente militar, ¿no? Porque el colegio funcionaba como una escuela militar al mismo tiempo que como un colegio. Así que fue una experiencia para mí fundamental. Realmente yo no la pasé bien, la pasé bastante mal, pero en cierto sentido le estoy muy reconocida la experiencia de Leoncio Prado, porque a mí me hizo conocer, bueno, mi país, en primer lugar, y también, digamos, que la vida pues no era esa cosa más bien fácil y protegida que había sido hasta entonces para mí. Fue como vivir
una de las grandes aventuras que a mí me gustaba leer, la experiencia de Leoncio Pero Prado. sería necesario, Mario, tal vez explicar que aquel Mario que con 14 años llega a esa escuela militar, Leoncio Prado, era un chico que venía con una particular experiencia también. Creo que fue su padre el que le mandó allí para quitarle un poco los vientos de la literatura. Un poco, Pero sí. la propia relación de su padre con usted debería ser recordada para que se sepa quién es ese muchacho de 14 años. Bueno, yo he que llega contado allí. tanto la historia que Vale, es brevemente, pública. pasar pero, por en fin, encima, sí. Yo conocí a mi padre solo cuando tenía 10 años. Mis padres se habían separado. Mi familia materna, que era más bien conservadora, católica, se avergonzaba mucho del divorcio de mi madre, y entonces pues me ocultaron que había habido un divorcio y me hicieron creer que mi padre estaba muerto. A los 10 años yo descubrí que estaba vivo, y además descubrí que me iba a vivir con él inmediatamente después, porque mis padres se habían reconciliado. Y esta fue una experiencia también Sí, ya muy... conocida, sí. No, pero Bueno, cuando ya su padre aparece en su vida, esa relación con él, es una relación muy mala. ¿Por qué le manda a la relación academia? muy mala? Porque mi padre era una persona pues más bien autoritaria, una persona muy severa, y yo estaba acostumbrado a una vida extremadamente regalada. Mi familia materna a mí me mimaba mucho, era el hijo sin papá, entonces eso hacía que mis tíos, mis abuelos, mi madre me mimaran exageradamente, ¿no? Parece que fui un niño realmente insoportable, ¿no? Y bueno, mi padre se encontró con un pequeño monstruo, algo que para él era pues inaceptable. Además era un extraño para él como él lo era para mí. Y entonces yo cambié de vida violentamente, descubrí la autoridad, algo que desconocía, una autoridad que él imponía con mucha severidad y a veces con brutalidad incluso, ¿no? Y entonces el Leoncio Prado salió, yo creo, de esa mala relación, y también de que mi padre vio con mucha inquietud mis aficiones literarias. ¿Qué temía de ellas? Pues él temía el fracaso en la vida, ¿no? Él era un hombre de acción, tenía su gran admiración, era el modelo americano del hombre que se hace a sí mismo, el self-made man, el hombre que se hace con su propio esfuerzo. Eso es lo que él admiraba mucho, es lo que él se había hecho, había tenido que trabajar desde muy joven, era un hombre de acción. Y entonces descubrió que yo escribía poemas y eso a él lo puso muy nervioso. Él pensó que pues un hijo poeta iba a ser un fracasado en la vida, probablemente un bohemio, acaso un maricón, ¿no? Y entonces pues no, esa idea no era de mi padre, era una idea bastante extendida, ¿no? En medio social. Y entonces pues él pensó que para quitarme ese tipo de baneos, extravagancias, un colegio militar me haría hombre, me quitaría de encima la vocación literaria. Y bueno, esas son las paradojas de la vida. El Leoncio Prado me dio la experiencia gracias a la cual escribí mi primera novela, ¿no? Sí, 7 años de digestión después de la salida de Leoncio Prado, 7, 8 años de digestión de esa experiencia, va incorporándose a su mente o a su corazón como fuera, y aquí en Madrid comienza a escribirla. ¿Con conciencia de estar haciendo una gran novela desde que empezó? Bueno, con conciencia no, probablemente con el deseo, ¿no? Natural en todo joven, pues que comienza. Porque hasta ese momento decía, había hecho usted un montón de cosas, había publicado también alguna, pero digamos todavía no había hecho una gran obra, ¿no? A mí me gustó la literatura desde muy niño, ¿no? Sin pensar que pues podría dedicarme solo a escribir después, pero sí me gustaba muchísimo leer, y durante mis años universitarios escribí cuentos y escribía artículos, y soñaba con escribir algún día una novela. Y soñaba con escribir la novela de Leoncio Prado. Yo desde que viví la experiencia de Leoncio Prado, que fue como una inmersión en un mundo tan distinto del que yo conocía, en un mundo violento, en un mundo bastante brutal y abusivo, pues yo tenía dentro la idea de una novela que aprovechara esa experiencia. Pero con la vida que tenía en Lima era imposible. Afortunadamente esta beca a mí me dio una gran disponibilidad de tiempo, la universidad no era tan absorbente, así que pues llegando a Madrid empecé a trabajar de una manera entusiasta y con la enorme ilusión con que uno empieza a escribir su primera, digamos, novela, ¿no? Lo que yo no soñé jamás es lo que le ocurriría a la novela una vez publicada. Esa sí fue
una historia francamente inesperada. ¿Sí? Hablaremos luego de eso. Situémonos pues en la novela. Mario Vargas Llosa, con 14 y 15 años, ha vivido en ese colegio militar. 7 años después, ya en Madrid, ha comenzado a escribir. Y ha comenzado a partir de esa experiencia personal, a construir un relato que no es sino un relato de ficción. Eso es lo que me gustaría mucho que contara, porque a lo largo de su vida ha señalado mucho esto. Sí. La verdad de las mentiras, la ficción como el mejor instrumento para acercarnos a la realidad. Usted no hace un relato de su experiencia, sino construye una creación a partir de ella, ¿no? Exactamente eso es. Es una construcción ficticia a partir de ciertas imágenes, ¿no? Que han quedado en la memoria en razón de ciertas experiencias vividas. Esa ha sido mi manera de escribir desde el principio. He escrito sobre determinados temas porque me han ocurrido ciertas cosas. En algunos casos pues he sido muy consciente cuando vivía la experiencia, como fue Leoncio Prado, de que tenía allí no solo una experiencia muy rica, sino un material maravilloso para fantasear una historia a partir de él, ¿no? En otros casos no, es algo que ocurre mucho después, cuando de pronto la memoria me suelta unas imágenes que me resultan muy fértiles para fantasear algo a partir de ellas. Pero en el caso del Leoncio Prado, ¿no? Eso desde un principio yo pensé que ese era un material. Ahora, un material, ¿no? Es decir, un punto de partida. Utilicé desde luego, pues, mucho material autobiográfico, pero de una manera muy libre, ¿eh? Reelaborándolo, transformándolo y además añadiéndole constantemente invenciones, personajes ficticios, situaciones ficticias, incluso las anécdotas que yo recordaba al pasar a la novela inevitablemente se fueron transformando. Los personajes que tenían modelos vivos también se fueron convirtiendo en híbridos en el proceso de escritura, como me ha ocurrido siempre después. Lo que es interesante es que con La ciudad y los perros yo establecí, sin saberlo, una especie de patrón al que después me ajustaría prácticamente en todas las novelas que he escrito, ¿no? Porque sí parece, Mario, que usted, que muchas veces lo ha dicho, teme eso que se llama el realismo. Dice, el realismo conduce a la caricatura, ¿eh? El temor al costumbrismo, el temor a todo eso. Sí. Bueno, el realismo, yo creo que soy un escritor realista, digamos, si hay que definirme de alguna manera, pues, pero en este sentido, que a mí me gusta fingir, ¿no?, la realidad en mis novelas, así como a los escritores fantásticos les gusta fingir la irrealidad, la pura fantasía, lo puramente imaginario. En mis novelas yo tengo esa propensión, es una tendencia natural a escribir unas historias que simulan ser la realidad. No lo son, porque la realidad no está hecha solo de palabras, está hecha de muchas otras cosas, y la literatura está hecha de palabras, de imágenes, de ideas, ¿no? Y eso ya crea pues una esencia diferente, ¿no?, de lo que es la realidad vivida. Pero el punto de partida en mi caso siempre ha sido la realidad. Y quizá eso lo descubrí viviendo la experiencia cuando escribí La ciudad y los perros, ¿no? Pero el marco físico que todos hemos incorporado ya a nuestro imaginario mental, ese lugar un poco avejentado, con el mar muy cerca, casi el colegio huele a salitre, digamos. Sí, sí. Eso sí es así, ¿no? Eso es cierto. Sí. El colegio está así, está sobre un acantilado, en la Perla, coger un balneario en Lima, y entonces tiene el mar a los pies y recibe constantemente todo ese aire salino que vuelve rumbre todo lo que toca, se respira una atmósfera llena de agua, y los meses de colegio pues son los meses justamente de cielo encapotado, de neblina, de esa atmósfera blancuzca que sorprendió tanto a Melville cuando paró en
en Lima en un barco ballenero y dijo que era una ciudad de fantasmas, porque todo era fantasmal, las casas, las personas. Desde luego en el colegio militar, en esa zona de Lima, muchos meses del invierno, uno tenía la sensación de estar rodeado de fantasmas y ser un fantasma uno mismo, ¿no? ¿Y qué influencia reconoce aquel joven escritor que en Madrid está tratando de construir esa gran novela? ¿Ha aludido a Malraux? ¿Ha aludido a la generación perdida? Malraux seguramente es un novelista que yo leí con gran pasión en mi juventud. A mí me deslumbraba en las novelas de Malraux justamente esa ilusión de realismo que él era capaz de dar, la condición humana. Es una novela que yo leí y releí. Las escenas colectivas, por ejemplo, yo creo que Malraux las resolvía maravillosamente, en la condición humana, el levantamiento, la rebelión, las luchas entre los rebeldes y la fuerza militar que reprime el levantamiento. Tenían un poder hipnótico. Seguramente es uno de los modelos que yo tuve presente, y muchos escritores norteamericanos, ¿no?, que eran los novelistas, pues que no solo yo, sino que creo que muchísimos latinoamericanos leímos en los años 50 con gran pasión, ¿no? Hemingway, Scott Fitzgerald, John Dos Passos. Dos Passos es un escritor que a mí me deslumbró, y por supuesto, sobre todo, el gran maestro Faulkner. Sí. Y esa preocupación también que ha expresado y que el lector, aunque no lo hubiera dicho usted, hubiera descubierto. Ese afán de tener al lector siempre hechizado, dice, como suspendido en la ficción. Está recordando permanentemente, muchos escritores dicen, yo escribo solo para mí. Usted dice, yo quiero tener al lector hechizado y suspendido de la narración. Yo no creo que haya escritores que escriban solo para ellos. Yo creo que la literatura es comunicación, que la literatura es diálogo. Uno, para escribir, además, inconscientemente se desdobla, se coloca en la posición del lector para ver si los efectos de la organización, de los puntos de vista, del manejo del tiempo funcionan o no. Yo creo que en la esencia misma de la literatura está esa voluntad de comunicación, de llegar a un público, de establecer una especie de diálogo. Pero yo, en todo caso, sí, eso lo hago de una manera muy consciente, tratar de figurarme un lector de mi propio texto, a ver si funciona o no funciona, digamos, el recurso narrativo, la técnica narrativa, ¿no? Los jóvenes universitarios quedamos absolutamente subyugados hace esos años, cuando nos encontramos con un libro, con un lenguaje nuevo, una estructura completamente diferente a todo lo que habíamos conocido, etcétera. La violencia tratada de una manera especial. Me gustaría que nos lo comentara. Parece mentira que chiquillos de 14 o 15 años puedan, en la novela se cuenta, vivir de esa manera tan extremadamente violenta. Tiene que hacer uno de cuando en cuando pellizcarse para recordar que está contándose la experiencia de unos chiquillos. ¿Y cómo cuenta usted la violencia? ¿Cómo se enfrenta al lenguaje de la violencia, de las palabras fuertes? ¿Cómo se enfrenta usted a eso? Bueno, era uno de los problemas, diríamos, técnicos que yo tuve que enfrentar cuando escribía La Suite y los perros, ¿no? Esa violencia, pues, era quizá lo que me había marcado más la memoria y lo que yo quería que figurase en la historia. Y al mismo tiempo, la violencia, cuando es excesiva, demasiado cruda, inmediatamente provoca una reacción defensiva en el lector, ¿no? El lector se siente agraviado, ofendido, asustado por un exceso de violencia, y entonces simplemente descree, no cree lo que le cuentan. Es una manera de defenderse y es una manera de matar la historia. Entonces hay que burlar esa resistencia del lector a ser brutalizado con escenas muy fuertes. Entonces el recurso fue lógicamente el lenguaje, ¿no? Trabajar el lenguaje de una manera que tuviera un poder, podríamos decir, encantatorio, que fuera por el movimiento, la música, el ritmo del discurso, de la escritura, distrayendo al lector y haciéndole aceptar
como de contrabando, como al sesgo, toda esa ferocidad, que yo creo que no es privativa de un colegio militar. Yo creo que en todo recinto cerrado, entre adolescentes, sometidos a una disciplina militar o sometidos a una disciplina religiosa o laica, muchas veces hace salir lo peor que ellos tienen. Pero además parece que nadie se enteraba. Es curioso, brutalidad, violencia, sexo, juego, sexo, vamos, digamos, bestialismo. Bueno, allí, claro, en un colegio militar hay desde luego el elemento machista, ¿no? Allí el machismo puede ser un valor. Allí los oficiales creían que tenían que hacer de nosotros hombres, es decir, machos. Entonces, ese elemento machista era fundamental, era un valor. Se suponía que teníamos que respetar las reglas, pero los machos podían desafiar las reglas y violentarlas, y si no eran descubiertos, eso los convertía en paradigmas. ¿Salió usted vacunado contra el machismo y contra, sobre todo, la lógica contra el militar? Autoritarismo, contra el autoritarismo? Yo creo que entre mi padre y el Colegio Militar Leoncio Prado hicieron de mí un alérgico visceral a toda forma de autoritarismo. Creo que desde esa juventud, desde esa niñez casi, donde viví el autoritarismo en carne propia, odié. Y a lo largo de mi vida ese sentimiento se ha acrecentado sistemáticamente, esa forma de relación que consiste en imponer mediante la fuerza, mediante el poder que da la autoridad, o una manera de pensar, o una manera de actuar, o una manera de creer. Es algo contra lo que yo me he rebelado siempre, y yo creo que probablemente el origen de ese rechazo del autoritarismo viene, bueno, de la relación dificilísima que tuve con mi padre y de lo que fue sentir esa autoridad impuesta con brutalidad en mis años de cadete, ¿no? También Mario aprendió a tener una sensibilidad social especial. Me he dado cuenta ahora al releer una novela, primero lo supermoderna que es, y en segundo lugar, una cosa que no había observado, bueno, no recordaba en absoluto. Casi al final de la novela, uno de Alberto, el poeta, al salir, cuando regresa a su mundo más o menos burgués, bien instalado, una muchacha con la que está en relación le dice: ¿y tú no te avergonzabas de aquella novia que tenías, Teresa, cuando tú estabas dentro del colegio? Ella era una muchacha pobre, ¿no te avergonzabas de ella? Y él dice, no sé si dice o piensa, dice: no, cuando yo estaba en la academia, yo que era un niño bien, yo quería ser aceptado por esa clase social. Me sentía orgulloso de pasear con ella, porque de alguna manera mi objetivo era fundirme en unas clases sociales en las que yo no era reconocido. Tuve la sensación al leer esto que también Mario Vargas Llosa estaba aprendiendo posiblemente a ver la vida con unos acentos sociales que no había visto antes. Efectivamente, es una de las cosas que yo viví muy de cerca en el Leoncio Prado, la manera como los prejuicios sociales, raciales de la sociedad peruana se trasladaban a la vida del colegio, y además se crispaban enormemente. Entonces los blanquitos éramos, se supone que yo era un blanquito, una minoría, y estábamos muy acosados y hostigados por los que no eran blanquitos, pero los blanquitos reaccionaban frente a eso con todo el desprecio y el prejuicio hacia el cholo, hacia el indio, hacia el negro. Había un clima de prejuicios muy, muy fuertes que estropeaban tremendamente las relaciones, exactamente igual como en la sociedad peruana, porque quizá en la sociedad eso estaba un poco más tamizado por las distancias que se establecían entre las razas y las clases, por razones económicas. En el colegio no, en el colegio todos éramos iguales, y lo que nos diferenciaba realmente era el color de la piel, ¿no?
Y eso creaba, incluso en el lenguaje, en los apodos que se ponían, clarísimamente una representación de ese mundo pues tan prejuiciado y racista. Ahora, otra cosa interesante era vivir la brutalidad que se vivía en el colegio. Al final se convertía en un signo de orgullo. Nosotros éramos capaces de hacer eso. Qué desprecio a los estudiantes de los colegios religiosos, por ejemplo, que eran absolutamente incapaces de vivir esas experiencias extremadas, de machos que vivíamos en el Leoncio Prado. Ese era un valor en el colegio, y eso es el corazón mismo pues del machismo, ¿no? De la visión machista de la vida, ¿no? Otro elemento que a mi juicio es extraordinariamente rico en la novela, los personajes, Jaguar, Boa, Esclavo, Alberto el poeta, Cava, etcétera, están siendo sucesivamente personajes y narradores de la propia novela. De pronto que de manera vemos a un personaje contado por sí mismo, y en el siguiente capítulo vemos a ese personaje contado por otro, con lo cual vemos de una manera muy prismática, muy interesante a los personajes. Eso me parece, en su momento recuerdo que me fascinó. Y ahora volverlo a leer me fascinó. Un buen aprovechamiento de los escritores norteamericanos, ¿no? Eso ya lo había hecho Dos Pasos, Faulkner sobre todo lo había hecho maravillosamente, usar los distintos puntos de vista para dar una impresión un poco esférica de la historia. Yo aprendí muchísimo de Faulkner, fue realmente uno de mis grandes maestros en lo que se refiere a la técnica, a la estructura, a la construcción de una historia, y eso desde luego está muy presente en La ciudad y los perros, ¿no? ¿Conserva amistad con alguno de los chicos que fueron alumnos, compañeros suyos? Pues no, la verdad que los he perdido de vista casi todos ellos. Ahora se cumplieron los 50 años de mi promoción, pero yo estaba en Europa y... Era usted de la séptima, ¿no? Yo era de la séptima promoción, sí. Y se cumplieron los 50 años y el colegio invitó a los cadetes de la promoción a pasar un fin de semana, vivir 24 horas en el colegio, y he visto fotos de algunos de mis compañeros y me he dicho con horror, qué viejos somos, qué viejos somos y qué jovencitos éramos cuando éramos cadetes, en el año 50, 51. Decimos, la novela tiene también una particular vicisitud que sería cosa de recordar. Hace un momento lo señalaba. Se comienza a escribir aquí en Madrid, se termina creo que en París, sí. Y comienza a vivir un ciclo pues curioso. Parecía imposible que esa novela pudiera ser editada en España. Parecía imposible. Bueno, yo lo había descartado de entrada, no pensé nunca que se podía editar en España y no se me ocurrió presentar la novela a ningún editor español. Vivía en París y había una editorial que publicaba en español en Francia, que era Rollo Ibérico. Y yo conocía a un muchacho, poeta, que trabajaba para Rollo Ibérico, y entonces pues se la llevé a él la presentó, la rechazaron, luego a través de un escritor peruano que era muy amigo mío, Sebastián Salazar Bondi, él la mandó a la editorial Osada, que lo había publicado a él en Buenos Aires, y también la rechazó. La presenté a una editorial francesa que había publicado alguna vez libros en español, bueno, traducidos al francés, pero que le llegaban en manuscrito. Un muchacho español que trabajaba conmigo en la France Press en París, Miguel de Salaver, había escrito una novela y la llevó a Maurice Nadeau, y Maurice Nadeau la hizo traducir al francés. Se la llevé a él a través de Claude Cuffon, un hispanista que fue decisivo para la aparición de mi novela, y también la rechazaron, de tal manera que pasó pues casi un año desde que yo la terminé. Ya estaba yo embarcado en otra novela y tenía la impresión de que ese libro no había salido cuando le iba tan mal con los editores, y a Claude Cuffon, que le había gustado la novela, se le ocurrió que la mandara a Seyd Barral. Yo le dije, mira, en España con la censura que hay este libro no... Me dijo, sí, pero Carlos Barral ha publicado un libro de Juan Goytisolo que rechazó la censura en México. De repente, si no pasa la censura, pues te puede publicar la novela en México.
Así que le mandé a Carlos Barral, pero sin muchas esperanzas, ¿no? Y bueno, pasaron algunos meses, me parece, hasta que un día llegó ese telegrama que cambió mi vida. Siempre recuerdo ese telegrama, un telegrama de Carlos Barral que decía, me gustó su novela, estaré en París en el Hotel du Pont Royal tal día, búsqueme. Entonces, bueno, ya eso fue... ¿Nos podría recordar ese encuentro allí en el Hotel Port Royal? En el Hotel Port Royal, lo acuerdo clarísimo, y me dijo una cosa interesante, Carlos, me dijo, mira, tú no te he contestado porque tu manuscrito pues lo di a leer a lectores de la editorial, y el lector que te tocó hizo un informe muy malo, desaconsejando la publicación de la novela. No sabe quién era, ¿no? No lo voy a decir. No lo voy a decir porque es muy buen amigo mío. Y entonces Carlos me dijo, pero yo siempre me molestaba devolver un manuscrito sin haberle echado una ojeada. Y ahí se quedó X tiempo junto a mi escritorio, y un buen día me puse a leerlo, y bueno, la novela me encantó. No pude parar hasta el final, así que, estaba muy entusiasmado con la novela, y me dijo, la publicamos. Y entonces le dije, bueno, pero ¿y los problemas de censura? Me dijo, vamos a presentarla al premio Biblioteca Breve, porque si tiene el premio, entonces eso es una defensa, bueno. Y la verdad, yo no tengo palabras para agradecerle a Carlos Barral todo lo que hizo por esta novela y por mi obra en general. Pues se empeñó en que ganara ese premio, ganó ese premio, y la envió a una serie de intelectuales prestigiosos, incluso de otras lenguas, para que ellos escribieran a la censura, recomendando el libro, diciendo, este es un libro serio, este es un libro importante, este es un libro que se debe autorizar la publicación. Roger Caillois, Alastair Reed, José María Valverde fue fundamental. José María Valverde pues era un poeta del régimen en esa época, muy respetado, y José María Valverde realmente escribió cartas, y entonces empezó un proceso que es casi una novela, que duró un año para pasar el escollo de la censura. Con toda esta campaña que hizo Carlos, pues dijo la censura, bueno, vamos a discutir, y entonces al principio pedía una barbaridad de cortes, que desde luego yo no acepté, y recuerdo un día me llamó Carlos Barral, me dice, mira, ven, el jefe de la censura nos invita a ti y a mí a almorzar. Eso lo tiene que contar despacito. Y entonces pues tuvimos un almuerzo en un restaurante de Madrid que ya he olvidado, absolutamente surrealista. ¿El nombre del señor de la censura también lo ha olvidado? No lo he olvidado, pero no lo voy a nombrar tampoco. Entonces, el almuerzo era un almuerzo donde él decía, mire, nosotros estamos dando aquí, que además algo de verdad había en eso, una batalla dentro del propio régimen para abrir España, para familiarizar España con lo que ocurre en el mundo. Estamos en el 62 más o menos, ¿no? Sí, pero tenemos muchos problemas, porque dentro del mismo régimen, pues a nosotros nos ven con muy malos ojos, entonces tenemos que ser prudentes, usted tiene que entender esto, en su libro hay cosas que son muy fuertes. Había un historiador allí, Jaime Delgado, que lo habían llevado, y él no entendía porque él no conocía el libro, decía, pero ¿cuáles son esas cosas tan fuertes? ¿Pero qué cosas fuertes pueden ser? Y en una de esas el señor de la censura dio un puñete en la mesa y dijo, son muy fuertes porque hasta se tiran a una gallina en esa novela. Entonces en las mesas de alrededor había pescuezos que se estiraban, diciendo, pero ¿de qué hablan allí? Y de la perra mal papeada ni dijeron nada. Bueno, claro. Fue un largo proceso lleno de incidentes, y al final el libro salió con 8 frases cambiadas. Hubo 8 frases en las que no hubo manera ya de persuadir a la censura que las admitiera, y yo me acuerdo solo 2 de esas 8. Es interesante contar la anécdota porque da una idea del disparate
límite del absurdo a que se podía llegar con el sistema de censura imperante en España. Una de las frases era, el coronel era gordo, no, el coronel tenía un vientre de cetáceo. Y entonces el jefe de la censura me dijo, mire, un coronel es el jefe de cuartel, representa a la institución, y si usted lo ridiculiza de esa manera, si fuera un capitán, un mayor, o un coronel, está usted ridiculizando a la institución. Bueno, entonces, eso de vientre de cetáceo, vamos a suavizar. Bien. Entonces, en la carta, cuando yo propuse el cambio, ya como burlándome, dije, bueno, vamos a poner vientre de ballena. Tenía un vientre de ballena. Y para mi gran sorpresa, aceptaron. Vientre de ballena, sí. Otra frase era la del capellán del colegio. Decía, era un curita joven al que se lo había visto merodeando por los burdeles del Callao. Así, y entonces dijo, mire, yo sé que hay pastores del Señor, pero es que en su novela hay un solo pastor y ese pastor va a prostíbulos. Eso no. Vamos a suavizar esa frase. Bueno, esas dos frases, pero eran más o menos frases por el estilo. Y Carlos Barral, con mucho coraje, en la segunda edición restableció el texto original y no pasó nada. Interesante, un coronel y don cura. Sí, recuerdo perfectamente el sacerdote que dice con los ojos inyectados. Sí. Y 6 meses después de publicarse el libro, había sido traducido a 10 idiomas. Pues sí, fue la gran sorpresa. Bueno, yo tendría que decir que, claro, yo tenía la visión que tenía un escritor peruano y latinoamericano en general en esos años, en que era pues dificilísimo para un escritor de mi país publicar un libro. No había editoriales, muchos de los libros se publicaban pagados por el propio autor, circulaban apenas, y entonces ya conseguir una edición que además tenía un premio era una cosa maravillosa, pero que además de eso el libro fuera un éxito. Bueno, hay que decir que los militares peruanos contribuyeron con el escándalo que hicieron cuando llegó el libro a Lima, lo atacaron, quemaron ejemplares en el Colegio Leoncio Prado, y entonces todo eso al final terminó haciéndole una gran publicidad al libro, y el libro pues fue un éxito, ¿no? Bueno, yo no podía creer lo que me ocurría, porque realmente que se hicieran reediciones, y Carlos Barral me mandaba telegramas, hemos aceptado tantas traducciones, me parecía vivir una especie de fantasía, de sueño, que nunca imaginé viviría como escritor. Pero el hecho es que a partir de entonces, pues realmente mi vida cambió totalmente, ¿no? Y sobre todo empecé a ser de verdad un escritor, lo que había soñado desde muy niño, ¿no? Y es consciente que también cambió la vida de muchos de nosotros, en el sentido de que además de lo que nos enriqueció esa novela, nos abrió las puertas de pronto de un mundo que no conocíamos, el mundo de la literatura hispanoamericana. Sí, sí. Es verdad, en España cuando yo llegué se publicaba muy poco a los escritores latinoamericanos. Asturias, me parece, era uno de los pocos que sí había sido publicado en España y era más o menos conocido, pero en realidad había un gran desconocimiento, ¿no?, sobre lo que ocurría con la literatura latinoamericana. ¿Sí? ¿Qué está escribiendo ahora, Mario? Estoy escribiendo un pequeño ensayo sobre una novela que me marcó mucho a mí de joven y que también me ha marcado de adulto porque la volví a leer después de adulto, que es Los Miserables de Víctor Hugo. ¿Un ensayo? Es un ensayo, sí. ¿Y alguna obra de creación en puertas? Tengo siempre proyectos, siempre tengo ahí materiales en carpeta. Nunca me faltan temas, me falta tiempo. Es mi gran problema, es la falta de tiempo. Tengo muchos más proyectos de los que puedo llegar a materializar. ¿Y dónde vive su cerebro? ¿En Lima, en Londres, en Madrid? Pues en todas esas partes. Ya mi vida se ha organizado
De tal manera que vivo en España, vivo en el Perú, vivo en Londres y a veces también en otras partes y en cierta forma, digamos, no creo haberlo buscado, ¿verdad?, con toda deliberación, pero seguramente ese tipo de vida es la que secretamente quise tener desde muy joven, y aunque a veces es un poco fatigante, también tiene muchas compensaciones, ¿no? A mí me da un horizonte sobre mí mismo, sobre mi propio país, desde luego, y sobre el mundo en el que vivimos. Quizá después del autoritarismo, una de las cosas que a mí más me ha asustado y he rechazado más en la vida es, ¿cómo diré?, el espíritu de campanario, la visión pequeñita, la visión corta, provinciana, de los problemas, de la cultura, del ser humano. Creo que he tenido siempre una especie de alergia a las fronteras. Mientras menos fronteras haya, mientras más se confundan y se mezclen las culturas, las personas, las ideas, a mí me parece mejor. Creo que eso enriquece más al ser humano, así como creo que las fronteras lo empobrecen, lo empequeñecen y hacen salir de él lo peor que tiene, ¿no? Y así vive, pero si tuviera que instalarse en un punto, si tuviera que decir, porque las circunstancias de la vida le dijeron, Mario, hasta aquí ha llegado la vida itinerante, instálese, ¿dónde se instala? Bueno, habría que ver, porque digamos, si es por una cuestión de enfermedad, si es por cuestión de enfermedad, si me vuelvo idiota, pues bueno, en ese caso, como los elefantes, pues probablemente regresaría al Perú, que es donde están los míos y donde estaría más cuidado seguramente, ¿no? Si tuviera que tomar esa decisión dramática de elegir un lugar, entre todos los que conozco, difícil, sería desgarrador, pero probablemente elegiría Londres. Y finalmente, ¿cómo ve ahora mismo el mundo? ¿Lo ve con esperanza, con desesperanza, con pesimismo? Mire, Iñaki, yo recuerdo una cosa que dijo Popper poco tiempo antes de morir aquí en España, cuando se le hizo un homenaje a Menéndez y Pelayo en Santander. Dijo una cosa para mí muy estimulante, y creo que muy cierta. Él dijo, hay muchas cosas malas en esta época, sin ninguna duda. Violencia, hambre, opresión. Pero es importante que tengamos en cuenta que nunca, en toda la larga historia de la civilización humana, hemos tenido tantos recursos culturales, científicos, ideológicos, vitales, para combatir exitosamente las grandes plagas de la humanidad, la enfermedad, el hambre, la opresión. Nunca hemos estado tan extraordinariamente equipados para dar ese combate de una manera exitosa. Entonces, esta convicción debería, digamos, levantarnos el ánimo cuando miramos alrededor y vemos las bombas, los atentados terroristas, las migraciones esas atroces de pueblos diezmados. Sí, son cosas absolutamente espantosas, pero todavía depende de nosotros. Tenemos recursos suficientes para que las cosas no ocurran de ese modo, para que las cosas ocurran mejor. Hay países a los que hay que mirar, porque es estimulante mirarlos y ver lo que ha ocurrido. Para mí uno de esos países es España. A mí me conmueve mucho el caso español, es un caso que yo además ando promoviendo por el mundo, porque la España que yo conocí, los jóvenes españoles hoy en día no sueñan siquiera con lo que era. No tienen idea de lo que era España cuando era un paisito subdesarrollado, con una dictadura brutal, anacrónica, un país pobre,
porque un país desde que uno salía de Madrid y Barcelona se encontraba con la pobreza, la ignorancia, un país que exportaba españoles, porque no podía darles de comer, donde además la vida cultural estaba pues maniatada por una censura tan absurda, tan disparatada. Bueno, no ha pasado tanto tiempo, han pasado 2, 3 generaciones, y España hoy día es una democracia con instituciones sólidas, es un país moderno, es un país que ha... No digo que todo esté bien, hay muchas cosas que están mal, desde luego, pero de lo que era, ha dado unos saltos que son verdaderamente prodigiosos. Para un latinoamericano es muy estimulante, porque yo recuerdo que en los años 50 pues se decía, España no tiene experiencia, España jamás será un país democrático, porque en el momento que haya libertad se van a entrematar otra vez y habrá otro millón de muertos. Bueno, eso dicen ahora de América Latina, ¿no es verdad? Entonces, no es verdad, un país puede dar el salto, un país puede modernizarse, un país puede convertirse en una democracia funcional. El caso de España no es el único, pero en fin es un caso que nos toca muy de cerca. Y por eso en América Latina es muy importante mirar siempre el ejemplo de España, ¿no? Pues ya bien, hemos concluido haciendo una especie de viaje circular y hemos regresado a ese Madrid del 50 y tantos, sí, donde comenzó Mario Vargas Llosa, un joven de 22 años, a escribir La ciudad y los perros. Le hemos pedido que nos lea unas líneas de esta novela. Creo que ha sido Juan Cruz el que ha seleccionado la página. Por cierto, una curiosidad, lo de la vicuña, no la vicuña era verdad, ¿no? La vicuña era verdad, la vicuña sí, se paseaba por el... Había una vicuña en el colegio, sí. Colegio, ¿no? Pues, bueno. Propone esto. ¿Hasta dónde? ¿Hasta aquí? No sé, hasta dónde no he dicho. No sé con qué me voy a encontrar, ¿no? A ver si le gusta. A ver. Estaba visto que nadie se salvaba. Ha sido cosa de brujería. Nos tuvieron parados y después nos llevaron a la cuadra y entonces dije, una lengua amarilla se ha puesto a cantar. No lo quiero creer, pero está claro como el agua. Nos ha denunciado el jaguar. Nos hicieron abrir los roperos, los huevos se me subieron a la boca. Agárrate, compadre, dijo Bayano, esto va a ser el fin del mundo. Y tenía razón. Revista de prendas, mi suboficial, dijo Arróspide. El pobre tenía cara de moribundo. No se haga el pelópidas, dijo Pessoa, estése quieto y por favor, métase la lengua al culo. Qué calambres me vinieron, qué nervios que sentía, y los muchachos estaban como sonámbulos. Y era todo tan raro. Gamboa parado en un ropero y lo mismo la rata, y el teniente gritaba, ¡cuidado! ¡Abrir los roperos! ¡Nada más! Nadie ha dicho meter la mano. ¿Y quién se iba a atrever? Ya nos jodieron. Al menos da gusto saber que a él lo jodieron antes. ¿Quién sino él para decir lo de las botellas y los naipes? Pero todo está muy misterioso, no capto todavía lo del estadio y los fusiles. Gamboa estaba de mal humor y quiso desfogarse sacándonos las tripas en el barro, y algunos incluso se reían. Lastima el corazón ver gente así, tipos sin alma que no saben lo que son las desgracias. La verdad era para romperse de risa. La rata comenzó a zambullirse en los roperos, se metía todito y como es tan enano la ropa se lo tragaba. Se ponía en 4 patas el grandísimo adulón para que Gamboa viera que buscaba bien y hurgaba los bolsillos y todo lo abría y lo olía y con qué ganas iba cantando. Aquí hay incas, caracho, este es de los finos, este es de los finos, fuma Chesterfield, ni chica, se iban a una fiesta, ¿qué tal botellón? Y nosotros lívidos, menos mal que en todos los roperos encontraron algo, menos mal. Está visto, los más fregados seremos los que teníamos botellas. La mía estaba casi vacía y yo le dije que lo anotara y el desconsiderado dijo, ¡calle bruto! El que gozaba como un cochino era Gamboa. Se veía en la manera de preguntar, ¿cuántas ha dicho? 2 cajetillas de Inca, 2 cajas de fósforos, mi teniente. Y Gamboa escribía en su libretita despacio para que le durara el gusto. ¿Una botella medio llenar de qué? De pisco, mi teniente, marca Soldeica. Cada vez que me miraba, el rulo se apretaba las amígdalas. Sí, compañero, estamos hasta el cogote de fregados. Y daba compasión verles las caras a los otros. ¿De dónde, maldita sea, se les ocurrió revisar los roperos? Y después que se fueron Gamboa y la rata, el rulos dijo,
Tiene que haber sido el jaguar. Juró que si lo fregaban reventaría todo el mundo. Es un maricón y un traidor. No debía decirlo así sin pruebas y con esas palabras, aunque debe ser verdad. Solo que no sé por qué nos llevaron al estadio. Se me ocurre que el jaguar tiene también la culpa. Seguro le contó a Gamboa. Nos tiramos a las gallinas de vez en cuando. Y el teniente dijo, le sacaré los bofes por ser tan vivos. La rata entró a la clase. Formen rápido que les tengo una sorpresa. Y nosotros gritamos, ¡rata! Y él nos dijo, es orden del teniente. Formen y a las cuadras a paso ligero. ¿O quieren que lo llame? Formamos y nos llevó a la cuadra. Y en la puerta dijo, saquen los fusiles. Tienen 1 minuto. Brigadier, parte de los 3 últimos. Nos cansamos de mentarle la madre y a ninguno se le ocurría qué pasaba. En el patio, los cadetes de las otras secciones nos sacaban cachita. ¿Dónde se ha visto? A mediodía con fusiles y hacer campaña en el estadio. ¿No será que a Gamboa se le ha zafado una tuerca? Estaba esperándonos en la cancha de fútbol y nos miraba con unas ganas. ¡Alto!, dijo la rata, formen los grupos de campaña. Todos protestaban, parecía pesadilla eso de una campaña con uniforme de diario y antes de almuerzo. Su madre se va a tirar al pasto con lo mojado que está y el cansancio que tiene el cuerpo después de 3 horas de clase. Y en eso intervino Gamboa con su vozarrón y nos gritó, formen en línea de 3 en fondo, el grupo 3 adelante y el 1 al final. La rata tan sobón nos apuraba, rápido, desganados, vivo, vivo. Y entonces Gamboa dijo, sepárense de 10 en 10 metros como para un asalto. A lo mejor hay peligro de guerra y el ministro ha decidido que nos den instrucción militar acelerada. Nosotros iremos de clases o de oficiales. Me gustaría entrar a Arica a sangre y fuego, clavar banderas peruanas en todas partes, en los techos, en las ventanas, en las calles, en los coches. Dicen que las chilenas son las mujeres más guapas que hay. ¿Será verdad? No creo que haya peligro de guerra, los hubieran entrenado a todos, no solo a los de la primera sección. ¿Qué les pasa?, gritó Gamboa. Los fusileros de los grupos 1 y 2 son sordos o brutos. Dije 10 y no 20 metros. ¿Cómo se llama el negro? Bayano, mi teniente. Era para doblarse el ver la cara de Bayano cuando Gamboa le dijo negro. Bueno, dijo el teniente, ¿por qué se pone a 20 metros si ordené 10? Yo no soy fusilero, mi teniente. Lo que pasa es que falta uno. Pessoa es un bruto porfiado. ¿A quién se le ocurre decir eso? La ciudad y los perros, Mario Vargas. Buenas noches.